esta reunión está siendo grabada. Nada, las personas que por ahí pudieron haber entrado en este último momento, en el chat hay que poner su nombre y suficiente. Y vamos a la cuestión que nos compete, que bueno, nada, nos mandaron algunos mensajes, ¿no? Con dudas respecto a cómo resolver la situación, porque era algo, digamos, inesperado, ¿no? El tipo de preguntas en relación a los gráficos. Recuerden que lo que estamos haciendo es leyendo gráficos, que es una de las maneras en que la ciencia produce o comunica sus productos, ¿no? Sus producciones. Entonces, dentro de las maneras, habíamos charlado ya en alguna clase que nos quedó allá lejos y hace tiempo, después del feriado, y de una clase que habíamos subido una actividad asincrónica, digamos, nos quedó hace un montón, pero veníamos charlando de que la ciencia puede comunicar, la física puede comunicar sus leyes, teorías, nociones y conceptos utilizando palabras. Otra manera que lo puede hacer es utilizando ecuaciones, y es la parte que nosotros vamos a tomar con un posicionamiento más crítico. Y otras maneras de comunicarlo es a través de síntesis o estos lenguajes que están asociados a esquemas, rotulados, como se dice, gráficos estadísticos y gráficos en particular, los que estamos viendo, que son gráficos cartesianos, que son de uso bastante común. Así que voy a ver si puedo mostrarles cuál era el práctico en cuestión, que es este, para que ustedes lo tengan allí a la vista. ¿Ahí lo pueden ver? Dice, trabajo Sí, práctico 1, gráficos cartesianos, vienen por ahí. Yo tengo que achicar todo lo que pueda, pero de todas formas lo dejo acá en un bordecito para ver las caras que pueda ver. Entonces, bueno, les decía, en relación al formato de comunicación en ciencia, una de las maneras del gráfico cartesiano, ese gráfico cartesiano, no sé, si quieren lo ponemos con otra cámara, pero creo que hasta acá más o menos lo podemos llevar. Dice, en este gráfico, no sé si acá sí ya lo tienen que ver, ¿lo ven en la pantalla el gráfico? ¿Sí? Tiene dos sí, ejes. profe. Ahí está, dos ejes. Un eje, que es este eje vertical, donde establece la distancia ya en kilómetros. Entonces, ya te dice cuántos kilómetros representa cada una de estas separaciones. Este gráfico lo hice yo a pulso, qué sé yo, con herramientas digitales, pero así, sin mucho arte, digamos. Entonces, cada una de estas distancias deberían ser equidistantes, y cada uno de esas marcas, así sobre el eje vertical, cada una de esas marcas representa 2 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros. Cada segmento equivale a 2 kilómetros. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Para el otro lado, en el eje horizontal, ¿sí? El eje X, que solemos decir en los gráficos cartesianos, también los segmentos son equidistantes. Todos ellos tienen la misma medida. Entonces, el primero representa 1, 2, 3, 4. ¿Y qué cosa? Tiempo en horas. Así que acá donde tengo la manito, es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Está? O sea que la marcha en total, ¿sí? La marcha en total transcurrió en más de 4 horas y menos de 5 horas, ¿no? Acá por donde está la manito debería estar el número 5, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver eso? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es una gráfica de la distancia que recorren, acá voy a ver la distancia que recorren en este eje, en función del tiempo, ¿no? Esto de este otro eje es donde voy a leer el tiempo que transcurre, ¿sí? Es una gráfica entonces donde la variable independiente es el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y la otra, la distancia, la otra variable, va a estar en función de la primera. O sea que esta es una variable dependiente. ¿Casaron eso que les dije? Se lee entonces el eje vertical, en función del eje horizontal. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos más o menos? Sería como kilómetros por hora. Sería Sí, profe. la distancia que recorre, ¿sí?
en función del tiempo que recorre. Entonces son tantos kilómetros en tantas horas. Sí, no es una velocidad, no es cuando yo voy en el auto que marca 80 kilómetros por hora. No, no es eso, sino que establece cada uno de los puntos de este gráfico, sintetizan las dos informaciones simultáneamente. Por ejemplo, voy a tratar de marcar acá con la manito nomás, porque no... ¿Ves? Este punto, yo subo la manito hasta que intersecto el gráfico. Acá más o menos es 1 hora. Y a la hora está más o menos en 4 kilómetros. ¿Te fijas? Dice, en 1 hora subo, habría que poner una escuadra ahí, llega a 4 kilómetros. ¿Está bien? ¿Lo alcanzan a ver así? Bueno, o sea Sí, que sí. este punto de ahí, representa el punto 1, 4. Es un par ordenado. Un par ordenado, 1, 4. Bueno, de modo que los puntos de la gráfica, todos esta serie de puntos que están unidos en la gráfica, representan ese conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, este de acá es el par 2, 5,8, 5,9. Ahí es una estimación. 2, de acá veo que la recta sale bien parejita para arriba, pero acá no llega a 6, es un poquito antes. Así que este punto de acá podría ser el par 2, 5,8. Este otro punto de acá arriba, mirá, este es ponerle 3,1, acá abajo 3,1 y 6,4. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Eh, digamos, al no tener una función de base, por ejemplo, en esto que usted está comentando de 3,1, si Sí. yo pongo 3,2, tampoco estaría mal, digamos, No, no no estoy está tan mal. errado porque... No está mal. Para hacerlo más o menos bien, habría que tomar esta distancia entre Claro, que sea 3 y igual. 4, ¿sí? Medirlo y dividirlo en 10 partes. Entonces, cada uno de esos segmentitos te va a decir que eso es 3,1, 3,2, 3,3, así sucesivamente. ¿Está? Pero acá es una estimación, por eso, qué sé yo, le tiramos más o menos, por eso decía, el total de lo que caminaron, ¿cuánto es? Y más de 4, menos de 5, ¿vale? 4 horas y media, ponele, 4 horas y media, ¿sí? 4, no sé. Claro, yo por el estimativo ese que se detuvieron y todo eso puse que tardaron 4 horas y media en llegar al Exactamente. punto. Y eso está bien. Porque la onda de esto, porque en realidad por ahí va en este gráfico así, ¿no? La onda de esto es que te permite establecer una visión global del fenómeno, la visión global del fenómeno, de una mirada. ¿No? Esa es la gran ventaja de este tipo de gráficos. Entonces, ponele, vamos a la primera pregunta y ahora volvemos. Las preguntas son, digamos, eh, por lo menos, no sé si son originales, pero están fuera de lo que uno suele preguntar en estas cosas, ¿no? En general, cuando uno hace un análisis de estos gráficos en matemática, te preguntan relaciones entre los pares ordenados muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué valor corresponde cuando x vale 3? Entonces vos decís, qué sé yo, 6,3, bueno, eso. En cambio acá te preguntan cosas que tienen que ver con cómo entendemos ese gráfico, ¿no? Que representa de alguna manera para nosotros esas líneas. Acordate que, y esto sí es relevante, sobre este eje, sobre el eje vertical, vamos a ver la distancia en la que se encuentran. Que siempre, fíjate, siempre se va alejando. ¿eh? En este momento hasta acá, ¿no? En este momento está acá, en este momento está acá, en este momento está por acá, en este momento está por acá. ¿Se entiende cómo es? En, en 1 hora se encuentra más o menos 4 kilómetros. ¿Sí? En 2 horas se encuentra casi a 6 kilómetros. En 3 horas, de nuevo, se encuentra casi a 6 kilómetros. En 4 horas se encuentra en 6 kilómetros y medio. En 4 horas y media se encuentra en 8 kilómetros. ¿Se ve cómo es? En el eje vertical está la distancia que recorre. Y en el otro eje, la relación con el tiempo. ¿Hasta ahí va?
Eso es importante. Si vos tuvieras que ver al fulano caminando, ¿eh? Si vos vas a ver al fulano caminando, vos vas a estar parada acá, en el lugar donde sale. Y de acá vas a ver que el fulano va caminando por este lado. Se aleja 2 kilómetros, se aleja 4, se aleja 6, se aleja 8 kilómetros. ¿Tá? Vos lo vas a ver para allá. El fulano no va caminando por esta línea, ¿eh? No camina por esa línea. Él camina por esta línea de acá, alejándote de vos. Vos vas a tener el ojito donde dice 0 y él se va a ir yendo para allá. ¿Sí? Eso es todo lo que vas a ver. Ahora, el gráfico tiene una segunda dimensión, no sé cómo decirte, una primera, que es esta, y una segunda dimensión, que es el tiempo. Por eso aparece este otro eje para el costado. Y la información entonces que te da es en qué lugar va a estar, para qué tiempo. ¿Mm? Bueno, o al revés. Para este tiempo, ¿en qué lugar va? Entonces dice, a 1 hora de marcha, ¿a qué distancia del punto de salida se encontraban? ¿No? Van caminando, el grupo de amigos. Entonces, lo que habría que hacer acá es poner la escuadra, así, ¿no? Sobre el eje este, poner la escuadra, y fijarse cuál es la intersección con este punto. ¿Eh? Eso lo ven, no sé, por ahí debería cambiar de cámara y mostrarles esto que les estoy diciendo en la otra. A ver. Dejo de compartir. Cambio de cámara. Bueno, y acá hay un pizarroncito. Este pizarroncito nos va a salvar. Pero, ¿se entiende cómo es lo que les estoy charlando? ¿Lo van cazando? Sí, sí. Yo acá en el Sí. gráfico que tengo yo, Sí. puse a 1 hora de marcha, se encuentran a 2 kilómetros. Bueno, está bien. El gráfico en realidad, como es una copia, así, escaneada, digamos, bueno, nada. Si la sacaste más o menos igual, vamos a estar igual. Ahora, si vos lo transcribís, ¿no? Que yo lo voy a transcribir ahora, hago así, 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 como líneas generales, ¿no? Del otro dibujito, una cosa así, trazos generales. Ah, ahí ya no lo ven. Pará. Ahí, este sería como un trazo general de cómo es la figura. Pero yo ya ahí le cambié la inclinación. Y eso significa que posiblemente haya cambiado los valores de referencia. ¿Sí? Yo acá lo voy dibujando y ya ves que ya me quedó pifiado. Pero bueno, podemos hacer el ejercicio igual de verlo acá en mi gráfico y verlo en el gráfico que les quedó allá. Fíjate que en el mío me da, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 horas y más o menos. El mío termina en 5 horas, no llega a 5 horas, un poquito menos. Acá hubieran llegado al destino, en este punto. Llegan al destino en 4 horas con 8. Entonces, si este destino era 8 kilómetros, este punto de acá es el punto. No sé si ahí lo ven, casi no se ve. Lo voy a poner más abajo. Este punto de ahí es el punto 5 o 4,8, ponele 4,8, ¿sí? Punto y coma ahí, 4,8, 8 kilómetros. ¿Sí? Son pares ordenados. Ahí no se ve nada, ahora que lo veo en la cámara, no se ve nada. Los pares ordenados están formados por un dato, digamos, del eje X y un dato simultáneamente, un dato del eje Y. Entonces, ese punto de allá es el par. ¿Qué valor de X toma? Bueno, toma el valor 4,8 de X. 4,8 de X, ¿sí? Y ahí va, punto y coma. ¿Qué valor toma de Y? 8. Así que ese par ordenado es el par 4,88. ¿Qué significa? Bueno, significa que a los 4,8 horas de marcha llegaron a 8 kilómetros. Eso significa ese par. Y eso puede hacer con cualquier otro par. Entonces, cuando vos te preguntan a la hora a qué distancia se encuentra, entonces vos qué tenés que hacer. Tenés que ver cuál va a ser ese punto. Y la forma de hacerlo es proyectar una línea, no sé, perpendicular al punto que vos vas chumeando, ¿no? Como si fuera con la escuadra, ¿no? ¿Sí? Ponés tu escuadra así, mental aunque más no sea, porque es más o menos,
acordate que la onda de este gráfico es más o menos, es decir, grandes rasgos, la evolución del fenómeno que estás estudiando. Entonces, vos le echás un ojo, pero ese ojo que le echás es como mirando perpendicular el eje para arriba. Entonces te fijas ahí. Y ahora haces lo mismo, pero mirando el otro eje. Fíjate que mis ejes están bastante chingados, ¿sí? O sea, que lo que vos estás viendo cuando te dicen a qué distancia se encuentra a la hora, es proyectás de acá, en una hora, a qué distancia se encuentra. Y me fijo acá. Bueno, 8, esto sería por la mitad más o menos 4, acá sería por la mitad de esto 6 y por la mitad de esto 2. Entonces, en mi gráfico cachuzo, en una hora está más o menos en 3 kilómetros. ¿Está bien? En mi gráfico cachuzo. En tu gráfico te va a dar otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque tiene otra pendiente, qué sé yo. ¿Sí? Depende cómo vos, si lo tomaste en la misma hoja, o en el mismo modelo ahí, o lo analizaste sobre el documento, que ahora lo volvemos a ver, que era este. Entonces yo me fijo, en una hora, ¿dónde da? Entonces, imagínate la escuadra acá, ¿ves? La escuadra así. ¡Ting! Llevo la vista vertical hasta arriba. 4 kilómetros. Más o menos en 4 kilómetros. Esa sería la onda. Este punto, el que une, sintetiza los dos datos. En una hora, 4 kilómetros. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? ¿Casaron? Sí. Sí, Sí, sí. vamos. Sí, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuánto tarda en recorrer 6 kilómetros? Mientras vos pensás eso, me buscan un vaso de agua. ¿Y entonces? 2 horas y media, 2 horas. Dice, ¿cuánto tardan en hacer 6 kilómetros? Entonces, es como que largo al revés. Empiezo de acá y me fijo para 6 kilómetros. Fíjate que es un tiro largo, porque es hasta que intersecta la gráfica. Serían en 2 horas 45 Ah, más o sí. menos. 3 horas. Claro, casi como 3 horas. Para hacer 6 kilómetros tardan como 6 horas. En mi gráfico, en tu gráfico, no sé si se ve un pedacito de la pantalla. ¿Ven un pedacito de la otra cámara o solamente ven la pantalla? Sí, se ve. Bueno, si ven un pedacito de la otra pantalla, en este gráfico yo voy a trazar así el 6 y me da como 3 horas 20. Acá en el que hice cachuzo, proyecto para allá, horizontal, hasta que corta, y cuando corta, bajo vertical hasta donde da el otro eje. Y eso te da 3 y moneda, qué sé yo, 3 horas y cuarto, no sé. 3:30, sí. Bueno, 3,3 horas, sería una cosa así. ¿Sí? 3,3 horas, porque por ahí 3,30 horas, uno piensa que 3 horas, 30 minutos, pero 3,3 horas, perfecto. Bueno, ¿casaron eso? Entonces, ¿cuánto tardaron en recorrer 6 kilómetros? Esto. Las dos preguntas tienen que ver con esta interpretación de que la gráfica toma simultáneamente los dos datos. Toma dos datos simultáneos. La posición y el tiempo. Las dos cosas simultáneamente. Eso es esta gráfica. Pero los fulanos no caminan por ahí. No van caminando por ahí. Ellos van caminando por esta línea. Alejándose del observador. El observador está Pancho acá. No sé. El observador mira desde acá. Este sería el ojo del observador. Acá, abajo. Y ve que las personas se van alejando progresivamente por acá. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos con el otro. Bueno, esta es una pregunta que pueden haber respondido cualquier cosa, por eso les decía, no se angustien, le vamos a charlar hoy, porque puede ser cualquier cosa. Porque, ¿qué supone que Juan se haya torcido el tobillo? Así como viste los yanquis, ¡oh, se torció el tobillo! Que no avanzan. Que no avanza, Que no avanzan. o que lo hace... Que avanzan más lento. Exactamente, vamos Macarena, esa es la actitud. Bueno, entonces, puede que avance más lento. Entonces, ¿cuándo cambia la velocidad? ¿No? ¿Cuándo marcha más lento? Bueno,
¿Eso parecería, se le ocurre algo? ¿Ven algo allí que se avivan, que va más lento? A partir A de las las 2 2 horas. horas. A partir de las 2 horas, no sé quién me dijo. No, a partir de la hora, pasando los 4 kilómetros, casi 5 mirá. kilómetros, 4 kilómetros y medio. Bueno, ahí hay dos observaciones. Una, la de Macarena, que dice, en este punto, ¿ves que acá algo pasa con la recta, viene así y después cambia? ¿Eh? Como que Claro, está yo puse centradita ahí en 2 horas, puse yo porque está justo la recta antes de la subidita. Bueno, y hay dos instancias. Una esta que dice Macarena. Y otra, quien dice que está hablando, que no le veo el nombre, pero... Rodríguez. ¿Daniel? Bueno, Rodríguez Cecilia. Rodríguez Cecilia. Bueno, otra es lo que dice Cecilia, o qué sé yo qué más, Y Mauro. y Mauro, en Rana. este eje, ¿ves? Acá. Por la meseta que hay, por eso yo dije Ya. que en ese momento Ahora. como que... Fíjate qué onda. Empecemos por la meseta. Mirá. Vale, yo te digo, a las 2 horas, a las 2 horas, ¿a qué distancia se encuentra? Entonces, ¿vos qué haces? Ponés la escuadra acá, no sé si se ve el gráfico de acá, o la escuadra del pizarrón así, acá, en las 2 horas, ¿sí? Subo, intersecto la curva y me fijo acá, ¿no? Entonces, eso hago acá en el gráfico digital, ¿eh? Entonces, a las 2 horas, ¿qué distancia se encuentra? Subo y se encuentra, ponerle a 5,8. 5,8. 5,8. ¿Estamos de acuerdo? Kilómetros. Sí. A las 2 horas y media, ¿en qué lugar se encuentra? En el mismo En lugar. la misma distancia. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. Bueno, entonces, Sí. la línea horizontal dice, va pasando el tiempo va pasando, pero los tipos están siempre en el mismo lugar, no avanzan. ¿Vale? Que te dicen, se amesetó la curva de contagios. ¿Qué significa eso? Que van pasando los días van pasando, pero siempre tenemos el mismo número de contagios. Entonces, ¿se entiende? Eso es que cuando vos ves en la tele que te dicen, se amesetó la curva de contagios, lo que te está diciendo es, en relación a que esto es como una montañita, esta sería una meseta que sería un valor constante a una determinada altura, ¿no? Entonces, es un valor constante en 5,8. En nuestro gráfico de acá. ¿Eso qué significa? Que si va pasando el tiempo y no cambia la posición, están panchos, están sentados, o parados, qué sé yo, pero están quietos, no están avanzando. Entonces, cuando la curva queda en este tipo de gráficos de la posición en función del tiempo, en gráficos de posición en función del tiempo, cuando la curva queda planchada, horizontal, eso significa que no se están moviendo. ¿Está bien? Sí. Bueno, y ahora vamos a analizar lo que dice Macarena en relación a este punto, a de acá, donde se quiebra. Acá fíjate que ponele, en media, no sé cómo es, en media hora hace 2 kilómetros, en una hora hace 4 kilómetros. Entonces, hay como una relación de constancia en cómo va cambiando la posición. En una Claro, siguen hora... en movimiento. ¿Cómo? Que siguen en movimiento. Sí, acá se están moviendo, pero ese movimiento, voy a cambiar, no sé, la cámara o lo que sea, ese movimiento que van teniendo acá es en una proporción constante. Entonces, cada media hora hacen 2 kilómetros. Esa sería la proporción constante. Wow, esto se va a cortar, ahí me avisan. Cuando se corte, dentro de, no sé, 10 minutos, volvemos al enlace. Otro ratito más. Bueno, entonces, lo que te está diciendo en esa primera parte es que hay cierta, ¿cómo se dice? Constancia en el cambio. Va cambiando de posición, pero lo hace de una forma constante en el sentido de que a iguales cantidades de tiempo, iguales cantidades avanzan. Eso ¿me entienden? Cambio de cámara y les muestro acá. Dejo de compartir y les muestro en esta. ¿Sí? Voy a borrar este gráfico un cachito y hacer otro. No, estos se supone que son perpendiculares, ¿te imaginás?
Te pido creatividad para imaginar los perpendiculares, ¿eh? Entonces, acá voy a poner la cantidad de, no sé, minutos o segundos. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, así, 50 segundos, 60 segundos. Este es el tiempo en segundos. ¿Sí? Ese eje horizontal. Bueno, ya borré todo lo del otro dibujo. Y este otro para acá arriba, le voy a poner así, no sé. Así, siempre están 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué representa esto de este lado? Gotitas que caen. ¿Sí? Ahora en este entorno está lloviendo acá afuera y a la vez hay una canilla allá que gotea. Tic, tic, tic. Entonces, cantidad de gotitas que caen. Entonces, de este lado, ¿qué es? Gotas. Inspirado en el entorno. Entonces, cantidad de gotas. Entonces, yo agarro, pongo el cronómetro, cuento. Tic, largo el cronómetro. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mississippi. 10 segundos. ¿Cuántas gotas cayeron? En 10 segundos cayeron 5 gotas. ¿Está bien? Pero la canilla sigue abierta igual. Misma presión, mismo tanque, misma historieta, cayeron 5 gotas de todo el nivel que tiene el tanque. Entonces, en los próximos 10 segundos, si nada, si vos no te subís, no ajustás la canilla, no haces ninguna cosa rara, en los próximos 10 segundos van a volver a caer otras 5 gotas. ¿Viste? La frecuencia vos la escuchás, cae tic, 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 siempre es constante. ¿Está bien? Entonces, en los otros 5 segundos, perdón, en los otros 10 segundos, vuelven a caer 5 gotas. Así. Entonces, por eso yo les decía recién, son gráficos que, a pesar de que las cosas no son iguales que cuando empezamos, ¿por qué? Porque acá ya llevaba 25 gotas. ¿Está bien? Si vos tenías un vaso, se va llenando, qué sé yo. Las condiciones no son las mismas que antes. Aún en ese cambio, hay una constancia. ¿Y cuál es la constancia? Que a una cantidad de tiempo le corresponde la misma variación de gotas. Si yo me paro acá y digo, entre los 50 y 60 segundos, ¿cuántas gotas van a caer? 5 van a caer. ¿Está bien? Entonces, voy a tener un gráfico así. ¿Está? Entonces, esa recta habla de un crecimiento y toda la historieta, pero ese crecimiento es constante. ¿Sí? Entonces, si yo en vez de ser gotas contra tiempo, tengo distancia contra tiempo, ¿qué significa eso? Que siempre van a ser la misma distancia para iguales intervalos temporales. Cuando pasa eso, decimos que viaja con la misma velocidad, que se desplaza con la misma velocidad. Ponele que vos, no sé, vas en la bici a 15 kilómetros por hora. Hola, hola. Ahí entraron a la clase a visitarnos. Bueno, entonces, vos vas con la bici con la misma velocidad, ¿no? 15 kilómetros por hora. Bueno, viajaste 1 hora, hiciste 15 kilómetros. Viajaste 2 horas, 30 kilómetros. Ojalá nosotros pudiéramos sostener esa velocidad, ¿no? Pero, ¿está? Entonces, lo que verías es una línea, ¿sí? En esa representación siempre constante. El tipo se va alejando por acá, por esta línea, se aleja, se aleja, se aleja, pero siempre es en proporciones sostenidas, ¿no? Entonces, ahora voy a ver de nuevo el otro Crucify. ¿Me entendieron eso? Ahí está. Lo veo Sí. a Nahuel que sí, Cecilia también. Bueno, vamos al otro Crucify. Sí, Sí, profe. Buena onda. Entonces, volviendo a lo que decía Macarena hoy, dice, acá hay un cambio, ¿ves? ¿Sí? En este punto en que cambia si hubiese seguido con la misma velocidad, hubiese seguido en línea recta para acá, ¿lo ven? ¿Sí? Igual que hicimos recién en la pizarra. Hubiese seguido por acá, pero no pasa eso. Acá algo pasó. Algo hay un pasó declive. que van más lento. Sí. Pasa más tiempo y avanzan más despacito. Entonces, en este punto, donde se produce esa cuestión, podría ser, ¿no? Yo no estoy seguro en qué momento se torció el tobillo. Por ahí se lo torció acá y lo siguieron llevando en anda, qué sé yo, y siguieron. Pero
a los efectos de nuestro análisis, qué sé yo, de nuestro casi juego, bueno, nada, podría ser que en este momento, a la hora y moneditas, a la hora de 1,2 horas, qué sé yo, Juan se haya torcido el tobillo. ¿Por qué digo eso? Porque reducen su velocidad. Empiezan a ir más lento. Se van desplazando, se siguen moviendo, como bien decían hoy, se siguen moviendo, pero lo hacen más lento. En este punto ya no se mueven más. A partir de las 2 horas, ya está, se quedaron donde llegaron. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Bueno, a Sí, profe. esta inclinación de la recta se le llama pendiente. ¿Viste cuando decís, bueno, tengo que, no sé, subir por una colina, que yo, bueno, si la pendiente es muy pronunciada, ¿a qué se refiere? ¿A qué tan, no sé de qué lado está la cámara, o sea, ¿no? ¿A qué tan inclinado es la colina? Una colina suave, bueno, y una pendiente ligera, una colina más empinada tiene una mayor pendiente. Así que la pendiente en realidad está asociada al ángulo entre el eje X y la curva, a este angulito que estoy haciendo acá con la mano. Esta curva tiene más pendiente, un ángulo mayor, que imagínate acá, la horizontal, y un angulito más corto. No sé si lo alcanzan a ver eso que estoy haciendo en la gráfica, en el dibujo digital. La primera parte tiene una inclinación mayor. Si lo dibujo allá en la... Para que lo dibujo en la otra pantalla. Bueno, ahí está. Ustedes ya lo están viendo en la otra pantalla. Entonces, esta es una curva, se le llama curva en general, ¿no? El dibujo. Bueno, esta es una recta que tiene esta pendiente, este ángulo. ¿Sí? Llega hasta acá. En este punto cambia así, ¿no? En nuestro dibujo. Bueno, entonces yo tengo que imaginarme acá este ángulo ahora, ¿ves? ¿Lo ves? Este ángulo es más pequeño que este otro. Entonces se dice que esta pendiente es menor que la de acá. ¿Y cómo se traduce? Bueno, mayores pendientes en los gráficos de velocidades contra tiempo. Mayores pendientes hace más distancia en menor tiempo. Si fuese acá en nuestro gráfico de gotas versus tiempo, acá pudo haber pasado que apretaste un toque la canilla. Entonces, ¿qué pasa? En el mismo tiempo caen menos gotas. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, se va a ver una reducción. Entonces, cada vez que hay un punto de inflexión en la curva donde pasa que cambia la pendiente, ¿sí? Bueno, eso significa que hubo algo que varió a partir de ahí y permanece luego en constancia. Paso, cierro la canilla un cachito, mismo tiempo, menos gotas. Entonces, la gráfica se va aplanando. Y es por el mismo tiempo, pero en distinta distancia. Claro, si fuese en el otro, en el que estamos analizando, distancia-tiempo, efectivamente, pasa igual tiempo, pero avanzan menos. Bueno, se va a cortar, así que lo cortamos acá, que se dio así justo un alto, y volvemos. Cierro acá y volvemos. Dale, vamos, Nahuel, anda a buscarte un café, dale. Bueno, profe. Dale, cierro.